Buenas noches, espero que estén muy bien. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento y en esta noche particularmente vamos a estar revisando el libro de Job. Entonces les pido que pueden abrir sus Biblias al libro de Job porque realmente vamos a estar mirando varios versículos, varios textos que nos ayudan a entender cuál es el flujo de este libro, cuáles son los argumentos, las dificultades. Sí, entonces por favor vayan al libro de Job. Entonces, primeramente me gustaría pues decir cuál es el propósito principal del libro y es en una palabra enseñar que la respuesta del justo hacia el sufrimiento debe ser la adoración y sumisión a Jehová, que es sustentado por su confianza en Jehová, quien es soberano sobre todas las cosas y todos los acontecimientos. Realmente el libro de Job quiere contestar una pregunta: ¿por qué sufre el justo? ¿O por qué el justo sufre? Es un libro tan importante y no sé si ustedes lo han leído o nunca han tenido ningún acercamiento con el libro, pero es mi anhelo y es mi oración que después de este pequeño estudio de forma de introducción, ustedes pueden desear y anhelar realmente escudriñar y conocer más a fondo este libro. Pues empezando, es un poco difícil el libro de Job por varias razones. Primeramente, no se sabe con exactitud quién fue el autor. Algunos podrían pensar, pues obviamente fue Job. El libro lleva su nombre, entonces, ¿por qué no fue Job? Pues parece que no fue Job porque la historia se centra mayormente en un desconocimiento de los hechos iniciales en los primeros capítulos. El capítulo 1 y 2 pone lo que podríamos decir es el escenario del debate que sigue a continuación, pero no hay indicio que Job conoció de los eventos celestiales. Algunos proponen que fue Moisés, otros a Salomón, obviamente por su sabiduría, pero realmente no hay mucha certeza. Y dado que no hay mucha certeza quién fue el autor, tampoco es tan cierto quién fue la audiencia original. Obviamente podemos decir pues que fue el pueblo de Dios, pero prácticamente ¿cuál pueblo de Dios? Si fue Moisés, pues estamos hablando del pueblo de Dios que está apenas saliendo de Egipto y más particularmente en las generaciones que han sobrevivido el desierto. Y si estamos hablando de Salomón, estamos hablando de el Reino Unido aún todavía. Pero bueno, no sabemos quién fue el autor, no sabemos quién fue la audiencia original, no sabemos cuándo fue escrito o redactado, pero es más en cuanto también al contexto histórico del libro, los acontecimientos del libro, es decir, cuándo ocurrió los hechos del libro. Um, si ustedes lo han leído, van a notar que Job no es un judío. El primer versículo dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Entonces, no estamos hablando de un judío, no estamos hablando de alguien que es parte del pueblo de Dios aún. Y tenemos que pensar y preguntar, ¿cuándo fue eso? O sea, ¿cuál es el contexto histórico de la historia como tal? Y por la evidencia interna, podemos pensar incluso que fue contemporáneo con Abraham. Eso quiere decir, antes del pueblo de Israel fue formado. ¿Por qué uno pensaría de esa forma en cuanto a los acontecimientos históricos? Pues primero, uno de los indicios que se ve más frecuentemente en el Antiguo Testamento desde Abraham hacia adelante es un concepto de pacto, algo que tiene que ver con pacto, o después de Moisés, algo que tiene que ver con Torah o la instrucción o la ley.
Estos elementos lingüísticos están faltando en el libro. No hay algo que dice pacto, no hay algo que dice ley, no hay algo que dice instrucción. Entonces, es muy notorio esa ausencia. Además, algo que es incluso puede ser algo considerado como una evidencia de más importancia, es la forma en que se data la riqueza de Job. En Job 1:3, mira cómo habla de este hombre y cómo fue contabilizado su riqueza. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Uh, es curioso ese dato porque para nosotros es tan extraño. De pronto no para las personas que que son más viejitos, no sé, perdón por decirlo, pero de pronto antes era en cuanto a cuánta tierra uno poseía o cuántos animales uno tenía. Y es con esa tendencia que también se data el libro mucho más antes de pronto de Moisés y posiblemente antes de Abraham. El otro indicio también es en cuanto a la edad de Job. Al final del libro se va a notar que Job se excedió su vida por muchos años y es algo que es muy difícil encajar con la disminución de la edad progresivamente en el libro de Génesis. Entonces tenemos que pensar que Job es alguien co-contemporáneo con los acontecimientos posteriores al diluvio en el libro de Génesis y posiblemente alguien que vivió durante el tiempo de Abraham. Ahora, no vamos a profundizar más en eso, vamos a entonces empezar a mirar el libro como tal. Entonces, hay un resumen que es importante en cuanto al libro, y es que esencialmente el libro es una opuesta. No sé si han visto eso. En los primeros 2 capítulos estamos viendo cuál es el escenario de todo lo que va a continuar. Y es una apuesta entre Dios y Satanás para ver hasta dónde llega la fidelidad de uno que cree en Dios. ¿Dónde va a llegar la fidelidad de Job? ¿Hasta qué punto Job va a permanecer fiel, va a mantener su integridad? Un dicho común en este libro. Es curioso eso, que hay una apuesta, que hay esta pues trato esencialmente entre Dios y Satanás que tiene que ver con Job. Desconocido a Job, pero un ingrediente muy importante para nosotros como lectores, que entendemos de qué se trata el libro, cuál es la idea del autor, demostrar cuál debe ser la respuesta del justo ante el sufrimiento. ¿Y cuál es esa respuesta del justo? Adoración y sumisión a Jehová. Los temas principales del libro, podemos pensar en 5 temas principales. Primeramente es la soberanía del Señor sobre todas las cosas. El Señor es soberano sobre su creación. No solamente se muestra en los primeros capítulos, pero además al final del libro, cuando Dios empieza a dialogar con Job. En los capítulos durante todo el grueso del libro, donde están hablando Job con sus amigos, otro tema que se resalta es las limitaciones de la sabiduría humana. La sabiduría humana es incapaz en sí misma de contestar a esta pregunta: ¿por qué sufre el justo? Entonces, debido a eso, otro tema principal es la confianza en el Señor en medio del sufrimiento. Tenemos que encontrar, aún en medio de todo lo que está pasando, en medio de todas las afirmaciones o negaciones o dichos difíciles de Job, que permanece una confianza inquebrantable en el Señor en medio del sufrimiento. Y vamos a ver que esto es un ingrediente clavísimo para entender el libro. Hay una fe inquebrantable del justo en su Dios. Y vamos a ver que de alguna forma lo vemos del lado humano como la perseverancia del santo
pero desde el lado divino, la preservación de Dios de su santo. Y con eso entonces también otro tema principal, el propósito de Dios en el sufrimiento del justo. Y tenemos que concentrarnos en cuál es el propósito verdadero de Dios en el sufrimiento del justo, porque los amigos de Job van a dar varias razones o varias explicaciones de por qué Job está sufriendo. Y por lo que sabemos al final del libro, sus explicaciones fallan. Sus explicaciones no son veraces. ¿Ok? Entonces, esos son los temas principales del libro. Y ahora, pensando en apenas lo que acabo de decir, de las explicaciones erradas de los amigos de Job, tenemos que tener unos cuidados interpretativos a la hora de acercarnos a este libro. Y el primer cuidado es que el Evangelio de la Prosperidad ha intentado argumentar que Job había pecado. No sé quiénes de ustedes han escuchado esta falsa enseñanza, pero me ha parecido que ha sido algo común, que hay personas que piensan que la razón que Job estaba padeciendo es porque había pecado de alguna forma u otra. Y es muy raro porque el mismo libro nos indica que no hubo razón para que este mal ocurriera a Job, sino por el contrario, era una apuesta entre Dios y Satanás para ver hasta dónde iba a llegar la rectitud y la fidelidad de Job en relación con Dios. Y es muy raro cómo las personas quieren torcer este libro para decir lo que no dicen. Entonces, cuidado ahí. Y especialmente porque algunas personas, a la medida que vas leyendo este libro, tienes que pensar, he razonado como han razonado los amigos de Job. Si te das cuenta que en algunos momentos de tu vida o aún en la vida actual piensas como piensan los amigos de Job en cuanto a cómo Dios debería actuar o cómo debería funcionar el mundo, estás errado. Y muchas personas que están viniendo de contextos carismáticos, que están viniendo de contextos, sinceramente, de falsa doctrina con el Evangelio de la Prosperidad, sería buenísimo pensar en lo que dicen los amigos de Job y revisar si piensan de forma igual, porque ahí hay que tener cuidado porque están errados. Y por eso el libro tiene esa dificultad. Hay afirmaciones teológicas erradas. Ahora, algunos van a estar pensando, ¿cómo así? La Biblia es la palabra de Dios, es inerrante, es inspirada, es infalible, no puede fallar, no puede guiar en la dirección incorrecta. Entonces, ¿cómo es posible que haya afirmaciones teológicas erradas? Espero que me están siguiendo. Es muy importante reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, pero dentro de la Biblia, aún no pero, ni siquiera es un contraste, aunque podría ponerlo así, pero dentro de la Biblia hay hombres incrédulos hablando. Hay hombres que odian a Dios que están hablando. Hay afirmaciones que no son correctas. Hay mentiras en la Biblia. Hay pecados que están narrados en la Biblia. Eso no quiere decir que los pecados son correctos o las mentiras son correctas. Y en el libro de Job especialmente, eso no quiere decir que las afirmaciones teológicas erradas de los amigos de Job son correctas. Entonces, para ver eso, voy a leer Job 42, versículo 7, que dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, después de dar la respuesta a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Aquí es un clave interpretativo para entender el libro de Job. Tenemos que entender que ellos hablaron mal, no hablaron lo que es recto. Entonces, a la medida que vamos en cualquier estudio personal de Job, leyendo lo que dijeron los amigos de Job en cuanto a Dios, tenemos que entender desde el inicio lo que Dios dice o la evaluación divina de sus afirmaciones teológicas. No hablaron lo que es recto. ¿Listo?
Ahora, ¿cuál fue su teología? ¿Por qué estaban tan errados? Y ellos, los amigos de Job, ellos tenían una teología retributiva, es decir, esencialmente el evangelio de la prosperidad. Si tú obedeces a Dios, Dios tiene que vencerte. Si tú pecas contra Dios, Dios tiene que castigarte. Esencialmente es la teología de la retribución. Otra palabra que de pronto ustedes han escuchado que puede asemejarse con eso, con esa idea, es karma o karma. Es algo que viene de otras religiones, más que todo del Oriente, si no estoy mal, sí, Oriente, de Asia, hablando de karma en cuanto a lo que tú haces, tú recibes. ¿Sí? Lo que tú siembras, tú cosechas. Y hay una cierta veracidad en cuanto a esta afirmación, por lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6. Es cierto, lo que tú siembras para tu carne o lo que tú siembras para el espíritu, tú cosechas. Pero ellos están en este libro de Job diciendo, ¿está siendo castigado Job? Es debido a que has pecado. Es lo mismo que suelen decir hoy en día los carismáticos. ¿Estás enfermo? ¿Has perdido tu trabajo? ¿Uno de tus hijos te está revelando? ¿Has perdido un bebé? Entonces estás en pecado. No, eso es falso. Se llama teología retributiva y es erradísima. No es cierta. El libro de Job lo demuestra. Entonces, tenemos que continuar porque ni siquiera hemos entrado en el libro. Perdón, estoy demorándome mucho, pero bueno, todo el libro está abierto para el lector. Estamos viendo desde el inicio, hay una apuesta, tenemos que reconocer que los amigos de Job, ni Job sabe, están ciegos en cuanto a lo que está en juego. Es importante que tenemos esto en mente. Y ahora quiero poner delante de ustedes el versículo clave del libro, o más bien los versículos clave. Job 42, Job 42, versículos 2 al 3. Dicen, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Es la afirmación de Job delante de la última reprensión de Dios. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Aquí es una cita. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Job citando a Dios. Y ahora Job dice, por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Es el clave del libro porque realmente aquí estamos viendo el hombre no entiende, no sabe, no puede penetrar a entender la sabiduría divina y Dios puede hacer todo lo que Él quiere y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Es muy hermoso y vamos a ver que otros textos también muy claves, o sea, sí, vamos a seguir y mirar otros. El bosquejo del libro se puede dividir fácilmente en tres partes. Algunos lo dividen de otra forma, pero realmente me parece lo más fácil dividirlo en tres. Inicialmente tenemos los capítulos 1 y 2, donde tenemos la apuesta desconocida, y de 3 a 37, todo el discurso de Job con sus tres amigos y Eliú, tenemos el debate teológico. Y los últimos 5 capítulos, el capítulo 38 a 42, tenemos la teofonía inesperada. La teofonía, hablando de Dios, y fonía, o fanía, perdón, hablando de apariencia, la apariencia de Dios o la aparición de Dios inesperada, que nadie estaba anticipando. Entonces, vamos a mirar unas cosas muy importantes en cuanto a estas secciones para entender este libro. Entonces, primeramente, ¿quién fue Job? Job 1:1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el Nuevo Testamento hay una referencia muy clave en cuanto a Job y se halla en Santiago 5, versículo 11, que dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron.
Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado de la historia de Job, pero no han detallado realmente a profundidad lo que ocurre en este libro, o ocurrió. Entonces, espero que podamos hacerlo en esta noche. Hay una pregunta que es muy importante y yo lo he escuchado en varias ocasiones y algunos piensan que Job fue un mal padre. No sé por qué, pero los versículos 4 y 5 del capítulo 1 dice así. Sus hijos, los hijos de Job, solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Ahora las personas piensan que esas fiestas eran malas, pero mira lo que sigue a continuación. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Ahora, algunas personas no entienden por qué piensan que Job es un mal padre, porque supuestamente estas fiestas eran llenas de impureza o de pecado. Pero lo curioso es que no dice eso el texto y de hecho la razón por Job al ofrecer holocaustos por ellos es porque quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. O sea, parece que no hay pecado externo, sino que Job solamente está cubriendo sus bases como el sacerdote de su casa. Y eso es otro indicio porque es muy posible que Job ocurrió su vida antes del pueblo de Dios, porque él está actuando como el sacerdote de su casa. De hecho, Job no es un mal padre, sino es todo lo opuesto. Es un padre, pues yo diría, increíble, que se cuida tanto por sus hijos, que ofrece sacrificios porque quizás ellos pecaron en su corazón, no algo externo, sino algo interno. Y así hacía Job siempre. Entonces, aún ahí estamos viendo cómo es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No lo opuesto, no un mal padre, sino un hombre recto. Entonces, ahora lo que sigue a continuación es la primera presentación de Satanás delante de Dios. Y lo más increíble es que Satanás no viene para decir, mira a Job, ¿qué puedo hacer con él? No, es todo lo contrario. Dios dice, ¿has fijado en mi siervo Job? Dios es quien expone delante de Satanás a su siervo Job, no lo contrario. Y ahí es donde empieza la opuesta. Esencialmente, Satanás dice, deja que yo hago todo lo que puedo para destrozar su vida y él te va a maldecir a tu cara. Y Dios dice, inténtalo. Vamos a ver. El escenario de los mensajeros, después de lo que Satanás hace a todas las posesiones de Job y a sus hijos, es horrendo. Literalmente el texto nos está diciendo que hay un mensajero que llega, está diciendo la mala noticia y llega y empieza a contar otro, y llega y empieza a contar otro. Podríamos pensar que en una cuestión de minutos, toda la vida de Job cambió. En un instante. Nosotros normalmente estamos atemorizados por una sola llamada, por una cosa que pasa en nuestra vida. Pero Job recibió todas las malas noticias en un instante, esencialmente. Tenemos que pensar cómo sería recibir semejantes noticias. ¿Cómo sería escuchar que todas mis posesiones son destrozados, pero peor aún, que todos mis hijos hayan muerto? Ahora, no hay muchos aquí que tienen 10 hijos. Hay uno que yo sé que tiene 5, pero perder a todos los hijos en un solo día, perder todos los recursos en un solo día, ¿cómo responderíamos nosotros? Pues miramos cómo respondió Job. En el versículo 21 del capítulo 1, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio
y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice el autor sobre eso. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Increíble. Y ahora aquí es una cuestión muy importante. La afirmación de Job está incorrecta. La afirmación de lo que Job está analizando es errado. Y la respuesta es, pues no. El Señor dio, el Señor quitó. ¿Quién prometió en su ordenanza santa que Satanás podría afligir y quitar las posesiones de Job? Fue Dios. Y eso es algo importante de tener en cuenta. Entonces, el Señor dio, el Señor quitó. Hay muchas personas que quieren decir, no, eso es completamente errado, es completamente falso. ¿Por qué? Porque obviamente fue Satanás. Pero aquí tenemos que pensar en algo que dijo Martín Lutero. Y en pocas palabras, Satanás es el diablo de Dios. Dios tiene Satanás en una cadena. La soberanía de Dios es de tal forma que el diablo solamente puede hacer lo que le es permitido hacer. Ahora, si alguien quiere decir que no, eso no es cierto, Satanás no está gobernado por Dios, porque eso haría Dios culpable del mal, lo cual nunca se afirma en las Escrituras jamás. Pero entonces quieren elevar a Satanás a tener prácticamente la misma soberanía de Dios. Hay algunos que tristemente dicen que Satanás me está tentando. Pues o Satanás es siempre aquí. De pronto algunos aquí han venido de lugares que viven casi como si Satanás estuviera omnipresente, omnipotente, que él estuviese omnisciente y la realidad es tan lejos de eso. Satanás es un diablo sujeto, es una criatura más bajo la soberanía de Dios. Ahora, espero que eso sea un consuelo para nosotros y no algo que nos trae miedo, sino por lo contrario, que nosotros estamos en las manos del Señor y Él es bueno con sus hijos. Entonces, en esto no pecó Job, ni culpó a Dios. Entonces, Satanás vuelve y Dios vuelve a decir, mira, ¿te has fijado en mi siervo Job? Otra vez Dios presenta a Job delante de Satanás como un hombre intachable y recto. Y nuevamente Satanás dice, pues es porque no has permitido que yo le pueda afligir. Entonces, él intenta contra pues no contra su vida, pero sí contra su cuerpo. Entonces Dios le da permiso. Y ahí se puede ver la enfermedad de Job en Job 2:8. Y Job tomó el versículo 7. Satanás salió de la presencia del Señor y hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Job delante de eso? Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Yo puedo hablar por mí mismo. Si yo tengo una gripa, estoy en cama. Yo quejo muy fácil. No sé si hay otros que son de la misma forma, con enfermedades livianas y ligeras y pasajeras. Pero lo que tenemos aquí es una enfermedad. Algunos quieren decir que es lepra, otros que es melanoma, un tipo de cáncer del piel, otras que es una viruela muy, muy fuerte, o finjo también es otra sugerencia de algunos, pero parece que posiblemente estamos lidiando con una plaga que era dolorosísimo, dolor increíble, incesante. El texto no dice claramente cuál fue, pero por ejemplo, en Job 7:5, Job dice así: mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra. Mi piel se endurece y supura. Además, en Job 30:30 dice, mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre. Algo que es muy importante
entender a la medida que vamos avanzando de ahora en adelante en el libro es que Job acaba de perder todo lo que amaba en la vida, salvo a alguien, vamos a ver ahora en un momento, y está en un dolor sin freno. Nosotros tenemos Dolex, gracias a Dios. Job no tenía Dolex, él tenía un tiesto para rasgarse mientras estaba sentado entre las cenizas. ¿Por qué estaba sentado entre las cenizas? Parece que ya estaba echado fuera de la ciudad y ahora estaba permaneciendo fuera en el lugar donde quemaban la basura. Ahí es donde estaba Job, este hombre tan honrado, tan intachable, estaba vuelto a nada. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la conclusión de esta prueba? En Job 2, 9 al 10. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, no quiero ser imprudente, pero algunos van a pensar, ¿por qué la mujer no murió en la primera avance de Satanás? Parece que él sabía que iba a ser una tentación para maldecir a Dios, pero piénsalo también desde su perspectiva de la mujer. O sea, ahora Job lo va a reprender, pero ella acaba también de perder todo, sus riquezas, sus hijos, y ahora está mirando a su esposo amado y está en un estado de dolor inimaginable. Y aún ahí ella está ya, pues obviamente ha llegado a un nivel de necedad también, pero ahí que dice Job, esa es la conclusión de la siguiente prueba contra su carne. Pero él le dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. Aceptaremos el bien de Dios, no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Increíble. Otra vez, estamos viendo, Job es un hombre intachable. No hay razón que él está maldiciendo a Dios. Y es en este momento que ahora entra en el escenario los amigos de Job. Ellos llegan, ni siquiera le reconocen desde la distancia. Es tan desfigurado, es tan adolorido. Posiblemente ni siquiera sabían, porque es posible que habían otros enfermos, otros leprosos allá afuera de la ciudad, entre las cenizas, y tenían que buscar quién era. Y al ver su dolor, al ver su condición, ellos empiezan a llorar, rasgan sus mantos, esparcen polvo hasta el cielo y sobre sus cabezas y se sientan con él en el suelo por 7 días, sin decir una sola palabra. Hasta allí, ¿saben qué es lo increíble? Fueron consejeros sabios. Ellos fueron amigos sabios y comprensibles con él y su situación. Y quiero aquí dar una aplicación. En momentos no hay necesidad de hablar palabras, solo hay necesidad de llorar y estar. Llora con los que lloran. Tristemente, muchas veces nuestras buenas intenciones son estorbados por nuestras palabras de falta de compasión, de falta de sabiduría. No sé quién aquí ha perdido un familiar o ha estado en una condición de enfermedad o sí, de pérdida, y alguien bien intencionado vino para animarle o aconsejarle y lo que dijo fue tan necio y tan ignorante que simplemente trajo más consecuencias y más incertidumbre y más dolor. Entonces, bueno, no quiero detenerme en este punto, pero es importante decirlo. Ahora, el debate teológico. El debate teológico, no vamos a pasar mucho tiempo acá, pero es importante ver que lo que sigue es un debate. Tenemos a Job, tenemos a Elifaz, tenemos a Bildad y tenemos a Zofar. 3 amigos y Job. Y después vamos a ver un joven que estaba aparentemente presente en todo el debate, que se llamaba Elú. Y es interesante. No vamos a mirar tantos textos por cuestión de tiempo, pero Job 3.3 es donde empieza. Job 3.3.
parezca el día en que yo nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Job empieza, él rompe el silencio que había permanecido por 7 días para decir, maldigo el día en que nací. De pronto para nosotros es difícil entender. De pronto uno diría que no, jamás yo diría algo semejante, pero yo creo que algunos aquí han dicho eso por menos. Algo no sale bien, están tarde, pierden dinero y maldicen yo no sé, pero somos tan necios y inmaduros a veces que por cosas tan menores estamos quejando y Job no está quejando contra Dios aún. Vamos a ver que sí, y es muy raro porque a la medida que vas avanzando en el debate, vas a ver que hay momentos que parece que Job está quejando de Dios, es cierto, está siempre quejando de sus amigos, pero hay momentos donde hay deslumbres increíbles de confianza y seguridad en Dios, aún en medio de todo lo que Job está diciendo. Porque no es que él está hablando perfectamente bien en todo momento. Ahora sí es cierto que Dios afirma que Job habló bien. Y Job habló definitivamente mejor que sus amigos. Pero vamos a ver que en unos momentos Job no es curioso qué dice. Pero inicialmente Job maldice el día de su nacimiento. Y es ahí donde Elifaz le contesta. Elifaz empieza a decirle lo siguiente en Job 5:17. He aquí, Juan bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Implícitamente que Job, has hecho algo, hay disciplina, no lo desprecies. Eres bienaventurado porque estás siendo reprendido. Y es ahí donde empieza a haber una reacción ante esta acusación de Elifaz, que es muy sutil. Realmente, si lees la primera reacción de Elifaz, la primera respuesta es muy suave, es muy aparentemente suave. Y poco a poco, a la medida que va avanzando este diálogo, este debate, el ascenso gradual, el calor del debate se encienda. Inicialmente es suave, es paulatino, pero al final todos están encendidos. Y es curioso porque hay una rotación. Job habla, Elifaz habla, Job responde a Elifaz, Bildad habla, Job responde a Bildad, Zofar habla y Job responde a Zofar. Y esto sigue por 3 ciclos de debate. Y en el tercer ciclo, Zofar ni siquiera habla. Prácticamente es como, ¿para qué? Y la última ocasión que Bildad habla, casi ni siquiera habla. Es algo muy corto en comparación con las otras respuestas de sus amigos. Entonces, estamos viendo algo que está generando disgusto entre todos ellos. Entonces, Job responde a Elifaz, diciendo en Job 6:24 al 25, instruidme y yo callaré. Mostradme en qué he errado. Es muy importante porque Job está al inicio invitándolos esencialmente, mira, yo quiero saber qué he hecho. Demuéstramelo. Cuán dolorosas son las palabras sinceras. Pero, ¿qué prueba vuestro argumento? Aún quiere saber en dónde ha errado, está seguro que esas palabras van a ser dolorosas si son sinceras, pero no está aún convencido del argumento de Elifaz desde el inicio y nunca va a estar convencido. Job nunca suelta su confianza en su integridad. Elifaz le acusa, Bildad le acusa, Zofar le acusa, siempre están diciendo, has pecado, por eso estás siendo castigado. Si te arrepientes de tu pecado, si te alejas de tu maldad, entonces Dios va a tener misericordia de ti. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Job no ha pecado. Job no ha pecado. Estamos hablando de un pecado particular tan grave que puede
dar explicación de todo lo que estaba pasando. O sea, literalmente ha perdido todos sus bienes, ha perdido toda su familia, salvo su esposa, y ha perdido su salud. Y en esta situación está. Entonces, queremos ver cuáles son las respuestas de Job a Dios, porque eso es muy importante. Job 9, 2 al 3. Job dice así: en verdad, yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Está reconociendo cómo es posible. Si alguno quisiera contender con él, escuche bien, no podría contestarle ni una vez entre mil. Qué ironía. Qué ironía, porque estamos viendo algo que vamos a tener que lidiar con en el futuro, y es que Job está afirmando que él no va a poder contestar. Nadie puede contestar a Dios. Es una ironía porque es lo que pasa más adelante. Y mira la queja oficial de Job contra Dios. Se encuentra en Job 10, 1 al 3. Job 10, 1 al 3. Hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Le diré a Dios: no me condenes. Hazme saber por qué contiendes conmigo. ¿Es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los diseños de los malos? Aquí es una queja. Y entonces, más adelante en Job 23, 3 al 7, mira lo que Job dice a Dios. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle? Hablando de encontrar a Dios, para poder llegar hasta su trono. Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondería y entendería lo que me dijera. ¿Contendría él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Aquí es increíblemente, wow, porque Job está mal. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. No es así. Sabemos eso, sabemos que no es así. Y Job, eso es lo que Job dice a Dios. Y Job en muchas ocasiones, hablando a sus amigos, dice que son consoladores gravosos, que no tienen sabiduría, que están saciando de nada su carne, que le están persiguiendo a él, le están consolando en vano. Sus respuestas están llenas de falsedad. Es importante reconocer eso, que ellos no están ayudándole, y siempre es ironía. En una parte dice: ¿qué ayuda eres para el débil? Ay, ¿cómo eres de bueno para mí? Es ironía, no lo quiere decir de verdad. Está diciendo lo opuesto. Ustedes son horribles consejeros, horribles amigos. No han ayudado para nada. Entonces, y además, a una respuesta de Job ante la teología falsa de los amigos de Job. Esencialmente, en el capítulo 21 de Job, Job dice: ustedes están siendo tan negligentes, ¿no han visto a los impíos viviendo y envejeciendo? Y también se han vuelto muy poderosos. O sea, tu lógica no sirve porque no es cierto. Hay injustos que están siendo afirmados delante de sus descendientes. No están temiendo a Dios. No están temiendo a Dios. Y aún la vara de Dios no está sobre ellos. Entonces están mal. Pero ahora tenemos que mirar la confianza de Job en Dios. Mira, 3 textos. Es muy importante y quiero que subrayen estos textos. Hay una confianza en Job, en Dios. Job 13, 15. Job 13, 15. Aunque él me mate, en él esperaré. O sea, Job está diciendo: aun si Dios me mate, todavía no voy a dejar de esperar en él. Nivel de confianza en Job, inigualable. En Job 19, versículos 25 al 27,
Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán, y no los de otro, desfallece mi corazón dentro de mí. Otra vez, una confianza que Job incluso está hablando, parece ya en este texto, de algo que es posterior a la muerte, una resurrección. Es increíble su confianza. Y por último, Job 27, 5 al 6. Job 27, 5 al 6. Lejos esté de mí que os dé la razón hasta que muera. No abandonaré mi integridad. Me aferraré a mi justicia y no la saltaré. Mi corazón no reprocha ninguno de mis días. Aún en todo lo que está pasando. Y eso es al final. Al final de los discursos está diciendo eso, no al último, pero lo está diciendo. El último, de hecho, de Job, donde él habla de su justicia, es el capítulo 31. Y también está mostrando que hay una confianza de Job en Dios y hay una confianza en lo que él ha hecho. Ahora, eso tiene que ser algo difícil para nosotros porque no queremos poner confianza en nuestras obras, pero algo que se nota en el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones es una confianza del justo en su rectitud, y por eso que Dios le va a contestar, que es decir, que ha andado en rectitud, que ha andado en justicia de una forma que no tiene razón de por qué avergonzarse o por qué presentarse delante de Dios. Ahora nosotros lo hacemos confiados no en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo. Y eso es algo que de pronto es difícil para algunas personas entender o diferenciar. Y por último tenemos Eliú. Eliú es una persona que estaba ahí todo el tiempo, un joven, y lo más interesante es que él está callado, espera su turno cuando nadie hable más, literalmente. Job deja de hablar, Elifaz deja de hablar, Bildad deja de hablar y Zofar. Nadie puede decir nada más porque no han llegado a ninguna conclusión. Es prácticamente un empate, o realmente no es un empate teológico, pero el debate ha quedado irresuelto y no hay respuesta. Y Eliú lo dice, ustedes no han respondido, no han hallado sabiduría, no han encontrado ninguna respuesta para responder o refutar a Job. Y entonces él responde. Y lo curioso es que Dios no dice nada contra Eliú, pero nada a favor tampoco al final. Entonces, algunas personas creen que algo que Eliú dijo, algunas cosas sí fueron ciertas, otras no tan exactas. Entonces, también hay que tener cuidado con Eliú y sus discursos o su respuesta. Y en el tiempo que nos resta, vamos ahora a hablar de la teofanía inesperada. El debate ha cesado, Eliú termina, pero Eliú es importante. Eliú es la introducción estableciendo las pautas, bases teológicas para ahora lo que Dios va a decir. Y es increíble, porque Dios responde inicialmente. Job 38, versículos 1 al 3. Él dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que escurrece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Ahora, Dios se desciende aparentemente en esta teofanía desde un torbellino. Es algo que nos trae recuerdos a un torbellino de pronto con Elías, pero mayormente con su descenso sobre el monte Sinaí, porque nadie puede ver la gloria de Dios y sobrevivir. Es algo inimaginable, pero es increíble. Y aquí tenemos que considerar algo. Hay que esperar semejantes revelaciones especiales de Dios. Algunas personas piensan que eso es muy factible hoy en día. Es decir, si Dios habló de esa forma a Job, Él me lo puede hacer a mí. Y no, de hecho, no lo puede hacer solamente, sino debe hacerlo. Dios tiene que hablarme de esa forma, verbalmente.
en palabras, en una revelación especial, en mi cuarto, por ese estilo. Pero semejante noción es demasiado ciego, es demasiado infantil, de hecho. Um, Porque sí, Dios ha revelado a sí mismo en formas muy espectaculares a través de la revelación histórica, a través del Antiguo Testamento y pues en la encarnación del Nuevo Testamento. Pero no es que lo hace con cada persona o en cada tiempo. O sea, si pensamos en la revelación progresiva, podríamos decir que hay unos solo hombres en toda la historia que tuvieran semejante revelación especial con Dios. Esparcido sobre siglos, no fue frecuente y lo que fue el resultado de semejantes revelaciones especiales son la palabra de Dios. Además, tenemos que fijarnos, y creo que es tan importante, Hebreos 1 al 3, viendo que Dios sí ha hablado en otros tiempos, de muchas maneras, de muchas formas, por los profetas a nuestros padres, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, algunas personas que miran esto y dicen, uy, yo voy a sentar en mi cuarto y esperar que Dios me hable de esa forma. Pues estás esperando más bien para que un espíritu engañoso te tienta más que Dios. Y ahí es donde vemos cómo está el cristianismo hoy en día, con muchos afirmando que Dios les habló cosas contrarias a las escrituras. No debería ser sorpresa, debería ser algo muy natural por la misma inclinación del corazón que quiere escuchar algo, un emocionalismo por escuchar algo y que escucha en el mejor de los casos su propio corazón, en el peor de los casos un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Entonces, bueno, Dios se revela a Job. Increíble. No hay muchas personas que han tenido esta experiencia en el Antiguo Testamento. No es algo que se ve a menudo, jamás. Y lo que es curioso es que Dios empieza a preguntar a Job. Job quiere tener una audiencia con Dios donde Él le contesta su queja, le explica qué está pasando y Dios no lo hace. ¿Qué tal? ¿Qué tal este Dios soberano que ignora completamente la queja y la acusación y la situación de Job y empieza a preguntarle preguntas retóricas sobre la creación? Y algo que es muy curioso, si tú miras y lees cuáles son las preguntas retóricas, varias de las preguntas retóricas están tomando expresiones explícitas que Job había dicho en sus respuestas a sus amigos. Job estaba contestando según su sabiduría, según su conocimiento de la creación en algunos momentos, y Dios usa estas mismas frases y falta de conocimiento, un conocimiento limitado, para demostrar a Job, tú no tienes idea de quién soy yo. ¿Cuál es la respuesta de Job delante de estas preguntas? Job, capítulo 40, versículos 3 al 5. Job respondió al Señor y dijo, y aquí yo soy insignificante. ¿Quién quiere tener un encuentro con Dios? Y aquí yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé aún 2 veces y no añadiré más. Añadiré más. Silencio. Esa es la forma en que Job responde a Dios. Es impresionante porque Dios no está explicando lo que está pasando. Job no entiende que hay una apuesta divina. Job no entiende que de hecho, es justo, que no ha pecado, que no es disciplina, que es simplemente Dios demostrando ante el diablo que hay una fe inquebrantable en Job. Y no es porque Job es
un superhéroe, sino que Dios es fiel. Y Job entiende, no puede responder. Y entonces es ahí donde Dios responde otra vez a Job y le dice en Job 40, versículos 6 al 8. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Y aquí es las preguntas claves. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Aquí es la pregunta de preguntas realmente para nosotros. Cuando estamos en cualquier prueba y pensamos que Dios es injusto o que algo ha salido de las manos del Señor o que realmente Dios no está actuando sabiamente, ¿realmente vas a anular su juicio, su sabiduría, su bondad? ¿Vas a condenar a Dios? Todos nosotros hemos sido culpables de actuar como Job por cosas menores. Algunos diariamente, algunos más piadosamente cada semana. Pero de verdad, es la lucha. Porque, y creo que bueno, vamos a terminar lo que sigue. Entonces, Job responde nuevamente que Dios puede hacer todas las cosas y él se arrepienta en polvo, en cenizas. Y ahí es donde Dios reprende a los amigos de Job. Dios pide a Job que ora a favor de sus amigos para que ellos sean restaurados y Job lo hace ofreciendo holocaustos por ellos. Y es ahí donde Dios restaura las riquezas de Job. Ahora, es importante saber que pues no fue de la noche a la mañana, no fue que en un día ya de repente todo fue restaurado, pues no hay evidencia de eso, es más bien una afirmación del autor que el Señor sí restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Um, pero aquí es el peligro, aún del evangelio de la prosperidad. Van a decir, mira, si te arrepientes y aprendes la lección, entonces Dios tiene que bendecirte. Pero fue el punto del libro decir que no es eso. Los creyentes, los justos, los santos, no obedecen ni tienen fe en Dios por lo que Él puede darnos, sino por quien Él es. Entonces, hay muchos, estoy seguro que ustedes han escuchado tantas distorsiones del libro de Job para intentar sacar plata de ustedes o poner una fe falsa, no en Dios, no en su bondad, no en su sabiduría, sino en sus bendiciones, en sus cosechas. Pero no es el punto del libro, es demostrar cómo debemos sufrir bien y que el Señor es bueno, el Señor es soberano y que la verdadera fe es inextinguible, que el justo, quien confía en su Señor, puede pasar por la prueba más difícil sin caer, sin ser arrebatado de la mano del Señor, porque el Señor lo sostiene, el Señor le guarda, el Señor le garantiza por toda la eternidad. Entonces, este libro es un increíble recuerdo de que Dios es bueno, sin importar las circunstancias. Recuerdo lo que Job decía desde el inicio: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno, Él es misericordioso. Y para terminar, muchas personas son capaces de afirmar que Dios es soberano. Claro que sí. Estamos
dispuestos a decir, el Señor es soberano, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, estamos dispuestos a afirmar que el Señor está en control. Pero mi pregunta es, ¿estamos también dispuestos a decir que el Señor es bueno? Porque su soberanía no excluye su bondad. Su soberanía lo incluye. Soberano y bondadoso, justo y amor. En medio de las aflicciones más difíciles, en medio de las pruebas más duras, Él es bueno, Él es fiel, Él está presente. Y creo que es algo de demasiada importancia para no perder de vista, porque no podemos pasar por las tentaciones y las pruebas resentidos contra el Señor, diciendo, ay, sí, tú eres soberano, pero no eres sabio por permitirme, o sí, de pronto eres sabio, pero no eres bueno por hacerlo. Es como, el Señor es bueno en ejercer su soberanía. De otra forma sería horrible. Entonces, nuestra confianza debe estar en Dios. Y termino con la afirmación de afirmaciones del libro de Job, Job 13:15, que dice, aunque Dios me mate, en Él esperaré. Oremos. Oh, amado Dios, uh, ayúdanos por favor a no perder de vista la importancia, el mensaje central en el libro de Job. Permite que sea algo que abrazamos y que realmente atesoramos, que tú eres bueno, que tú eres digno de nuestra confianza, que a pesar de que no entendemos qué está pasando, eres bueno, eres sabio. Y no siempre tenemos que acudir a aquel que está en aflicción para intentar hacerle entender lo que está pasando. Ni siquiera lo hiciste con Job. Um, Ayúdanos a ser buenos consejeros y ayúdanos a sufrir para tu gloria. Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, van a sufrir, van a padecer aflicción. Y si no hemos padecido por amor de tu nombre, ayúdanos a evaluar si somos tus hijos. Y prepáranos para la persecución, prepáranos para el sufrimiento que sí vendrá. Porque es la forma en que forjas tus hijos, es la forma en que quitas nuestra mirada de las cosas terrenales que son temporales y pasajeros. Ayúdanos por amor de tu nombre. Te amamos y te bendecimos porque tú eres sabio. Tú sabes a quién debes afligir y cuánto afligirle. Y esa aflicción no es gravoso, no es dañino para nuestras almas. De hecho, es para nuestro bien, es para tu gloria. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.